Hola, bienvenidos a todos los estudiantes de cuarto básico a un nuevo video de matemática. Comenzaremos revisando la tarea de la semana anterior, donde debías resolver dos problemas de división realizando lo siguiente. En primer lugar, tenías que leer el problema comprensivamente. Luego, marcar los datos importantes. Después, subrayar la pregunta, ya que es muy importante que tengamos claro qué es lo que nos está pidiendo que respondamos o que resolvamos en el problema. Después, realizabas la representación pictórica identificando el total de elementos a repartir y los grupos, o sea, el dividendo y el divisor. Luego, resolvías el algoritmo, donde escribías la división y el cociente, que representa el resultado de la división, identificando también el resto. Finalmente, escribías la respuesta completa a la pregunta, identificando lo que repartes y además lo que sobraba. El objetivo para nuestra clase de hoy es identificar la división como reparto o agrupamiento equitativo a través de la resolución de problemas. Los materiales que vas a necesitar son tu cuaderno de matemática, tu goma y tu lápiz. Recordemos, ¿cuáles eran los pasos para resolver un problema? 1. Leo comprensivamente el problema. 2. Marco los datos importantes. 3. Subrayo la pregunta. 4. Pienso y aplico una estrategia para resolver el problema. 5. Respondo la pregunta con respuesta completa. Entonces, como lo mencionamos en el objetivo, hoy vamos a ver dos definiciones de la división, como reparto equitativo, que es lo que hemos visto hasta ahora, y también la división como agrupamiento equitativo. Comencemos entonces con un ejemplo de la división como reparto equitativo. Camila tiene 6 dulces y los quiere repartir en 2 bolsas. ¿Cuántos dulces quedarán en cada bolsa? Lo primero que hacemos, leer el problema. Después, marcamos los datos importantes. En este caso, los 6 dulces y repartir en 2 bolsas. Luego, subrayamos la pregunta. Ahora escribimos nuestra división, 6 dividido 2, donde 6 representa los elementos, o sea, los dulces que yo voy a repartir. Y el 2 representa los grupos o las bolsas en las cuales yo voy a repartir estos 6 elementos. Y mi cociente, o sea, lo que yo tengo que buscar en este caso es elementos, o sea, los dulces, porque la pregunta dice, ¿cuántos dulces quedarán en cada bolsa? Por lo tanto, acá estamos buscando dulces. Realizamos nuestra representación pictórica o el dibujo y comenzamos a repartir. Recuerda que es muy importante ir tachando los elementos que vas repartiendo para no confundir. Entonces ya hemos repartido equitativamente nuestros 6 dulces en 2 grupos. Por lo tanto, nuestro cociente es 3, que representa 3 dulces que hay en cada grupo. Finalmente, nuestra respuesta a la pregunta es, en cada bolsa quedarán 3 dulces. Por lo tanto, en la división como reparto equitativo tenemos nuestro dividendo, que corresponde a los elementos, o sea, a los dulces que yo voy a repartir. El divisor, que es 2, corresponde a los grupos, que ya lo sabemos. Y lo que estamos buscando en el cociente es la cantidad de elementos que quedará en cada grupo. Ahora veamos la división como agrupamiento equitativo. Dice, Camila tiene 6 dulces y los quiere repartir de a 2. ¿Cuántas bolsas necesitará para guardarlos? ¿Notas alguna diferencia con el ejercicio anterior? Veamos.
Ya lo leímos, ahora vamos a marcar los datos importantes. 6 dulces y repartir de a 2. Y nuestra pregunta, ¿cuántas bolsas necesitará para guardarlos? La subrayamos. Escribimos nuestra división, 6 dividido 2, donde 6 representa los elementos, o sea, los dulces que vamos a repartir. Pero en este caso el 2 no representa los grupos, porque acá no está diciendo que lo va a repartir en grupos, sino que los va a repartir de a 2. Por lo tanto, ese 2 también está hablando de elementos o, en este ejemplo, de dulces. Y nuestro cociente se refiere a los grupos o las bolsas que vamos a formar, porque la pregunta dice ¿cuántas bolsas necesitará para guardarlos? O sea, los vamos a ir agrupando de a 2, como dice, para saber cuántas bolsas podemos formar. Dibujamos nuestro total de elementos, que es 6, y vamos formando grupos de a 2. Tenemos un grupo, 2 grupos, 3 grupos. Por lo tanto, nuestro cociente, en este caso, también es 3, pero acá no representa la cantidad de cada grupo, sino que representa cuántos grupos formamos en total. Y la respuesta a nuestra pregunta sería, Camila necesitará 3 bolsas para guardar los dulces. Pensemos. Explica, ¿qué diferencia hay entre la división como reparto y agrupamiento equitativo? ¿Qué concepto matemático aprendiste hoy? Y ahora, lo más importante, vas a practicar lo aprendido. En tu cuaderno de matemática vas a resolver 2 problemas utilizando el siguiente esquema que te mostraré a continuación. Ejemplo, en tu cuaderno vas a escribir la fecha, el problema, que en el ejemplo es Marcelo tiene 12 bolitas y las repartió de a 3 a cada uno de sus amigos. ¿A cuántos amigos le repartió bolitas? Marcamos los datos importantes. Tenemos el total, 12 bolitas, y repartió de a 3. Luego, subrayamos la pregunta. Y vamos a identificar que acá nos están pidiendo la cantidad de amigos, no la cantidad de bolitas que queda en cada grupo, porque además no sabemos cuántos grupos hay. Solo sabemos que fue repartiendo las bolitas de a 3. Entonces, dibujamos nuestro esquema, donde vas a tener que escribir la división, o sea, 12 dividido 3. Después, dibujar el total de elementos. En este caso son 12 bolitas. Luego, dibujar el reparto o agrupamiento equitativo. En este caso, yo me di cuenta que es un problema de agrupamiento equitativo, porque él las va agrupando de a 3 para saber a cuántos amigos les repartió. Entonces, vuelvo a dibujar mi total y ahora las voy agrupando de a 3. Formé un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Entonces, al escribir la respuesta completa, Marcelo le repartió bolitas a 4 amigos. Ahora tú vas a realizar lo mismo con estos 2 problemas en tu cuaderno. Y recuerda enviar una foto de la página de tu cuaderno, ya que es tu tarea evaluada. Y lo puedes hacer mediante un WhatsApp o un correo electrónico a tu profesor o profesora designado. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.